Capítulo 37. El incidente de la ocupación de la residencia Opelius. 7. Ugate. El herido Taylor sujetaba a Willain en el suelo. Atacando con Clevius, logró abrirse paso entre los círculos mágicos y finalmente pudo acercarse a Willain. Sin embargo, la residencia Opelius ya era un completo desastre. Preciosas y caras piezas de mobiliario y arte habían caído al suelo. La pared exterior estaba cubierta de agujeros que parecían estrellas, y ya no estaba intacta. Taylor dejó inconsciente a Willain y lo ató, soltando un suspiro mientras se secaba la lluvia de la cara. La pared exterior del pasillo del cuarto piso estaba completamente destruida. Debido a eso, quedaron expuestos a la lluvia torrencial. El grupo estaba empapado mientras se secaba la cara constantemente. ¿No ha terminado ya, entonces? Solo tenemos que esperar a que venga la academia. No, Taylor. Definitivamente algo no está bien. Al escuchar las palabras de Albaire, Taylor pareció perplejo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú también sentiste que algo andaba mal, Taylor. No cualquiera puede acceder al círculo mágico defensivo de la residencia Opelius. Tendrías que ser al menos el gerente general del edificio o la jefa de las donceles para poder usar estos círculos mágicos a tu antojo, sin enfrentar ninguna interrupción. Entonces eso significa, todavía no he terminado. Hay alguien en las sombras que hizo que esto sucediera. Sin embargo, después de llegar hasta el final del pasillo del cuarto piso de la residencia Opelius, no quedaba ni una sola persona que pudiera ser su enemiga. Eso significaba que todo lo que quedaba eran las escaleras al quinto piso. El verdadero culpable debe estar en el quinto piso. Si no lo atrapamos antes de que escape, ¿de qué habría servido todo nuestro sufrimiento? Después de llegar tan lejos, voy a terminar el trabajo y obtener una recompensa de la academia. Albaire se subió las mangas mientras caminaba hacia la escalera. Clevius gritaba, preguntando qué pasa ahora, mientras Águila estaba completamente perdida sobre qué hacer. Albaire, si es como dijiste, entonces esa persona en las sombras debe ser, así es. Debe ser Alice, la jefa de las donceles que cuida la residencia Opelius. ¿Qué estás esperando? Es obvio que está en el quinto piso, así que apresurémonos y atrapémosla rápidamente para deshacernos de todos estos círculos mágicos defensivos. Taylor suspiró mientras Albaire le daba órdenes. Después de pasar por todo lo que habían pasado y llegar hasta aquí, no podía ignorarlo. Ciertamente, parecía haber una cortina negra detrás de todo el incidente de la ocupación de la residencia Opelius. Pensándolo bien, estaba claro que Alice, la jefa de las donceles, era la culpable. No existía la bondad sin razón ni la fe sin una base en el mundo. Era una comprensión tan natural para Lord Tellequechen que nunca lo había dudado. Vivía en el mundo de los negocios, donde te apuñalarían por la espalda en el momento en que bajaras la guardia. Lord Tellequechen era alguien que nunca había experimentado familia, hermanos, amistad cercana o camaradería. Para ella, una relación construida sobre la confianza era siempre una estructura diseñada racionalmente basada en pruebas exhaustivas. Por lo tanto, una relación donde uno confía incondicionalmente en el otro era como una flor que florecía en un acantilado. Existía, pero no se podía alcanzar. Un tesoro que existía solo en la imaginación. Ella no estaba obsesionada con eso, porque no podía alcanzarlo. La obsesión era un sentimiento que se formaba por casi no alcanzarlo. La única opción realista para ella era aumentar el número de personas que fueran como ella. Personas que romperían sus valores y venderían sus creencias por dinero. Aquellos que proporcionaran pruebas del hecho de que no había confianza incondicional ni favor. Eso era lo importante para ella. Si bien su percepción podría haber sido errónea y distorsionada, no era algo particularmente malo. Pero de vez en cuando, incluso algo tan resistente como el acero se tambalearía. Aunque su vida estaba al borde de un acantilado, había un hombre que le devolvió las 3 monedas de oro que ella le había puesto en la mano. Aunque accedió al plan de Lord Telle por 20 monedas de oro, su expresión mostraba que tenía poco interés en el dinero en primer lugar. El código de conducta de ese hombre estaba lejos del vocabulario de valor de mercado, intercambio, economía, racionalidad, etc. De hecho, había muchas personas así. Eran seres humanos que actuaban emocionalmente, arriesgando sus vidas por lealtad y amor. En lugar de ser serenos, eran personas tontas. Pero Efrod Taylor no parecía ser así. No era un hombre que se dejara llevar por sus emociones como Jixe Felstein, ni era tan amable como Janica Foylover. Eso no quería decir que no se dejara influir por el dinero, por lo que ver a una persona así le llenó el corazón del deseo de atraerlo como uno de los suyos. El olor de otra persona exactamente como ella que había estado constantemente haciéndole cosquillas en la nariz, llenando a Lord Tellequechen de certeza. Era la convicción de que él sería igual que ella. No, debes ser responsable de tus propias elecciones, Lord Telle. Pero así, la abandonaron. Lo sorprendente fue que, en lugar de sentir frustración o ira, sintió una sensación de alivio. Como a menudo había dicho antes, había demasiadas fuentes de luz en la Academia Sylvanie. Era completamente diferente del mundo de los negocios en el que vivía. Cuando caminas por un jardín lleno del olor de las flores, a menudo te arriesgas a confundir el olor de esas fragantes flores como si vinieran de ti mismo. Por mucho que intentara recordarse a sí misma que era solo una rata de alcantarilla caminando por las alcantarillas, su corazón estaba roto. Al mirar a personas como Taylor MC Lore y Ai Latrice, Jixe Felstein y Elke Island, los sentimientos que había rechazado antes volvían a surgir en su interior. Celos, obsesión,
Se preguntó si algún día podría construir una relación de confianza, libre de prejuicios e intereses personales. De hecho, el acantilado donde había florecido esa flor no era tan alto ni empinado. No soñemos con esas cosas. Soy una villana que permanecerá en un mundo regido por los negocios, apuñalando a otras personas por la espalda hasta el día de su muerte. Esa era una promesa que ella había jurado. Al mirar a Ed y Janica, el deseo que había estado enterrado en lo profundo de su ser finalmente se despertó por completo. No te muevas. Pronto, el señor él te llegará a la residencia Opelius. El resultado fue un estuque apuntando a su cuello. Alice, la jefa de las donceles de la residencia Opelius, era una doncella superior que había pasado la mayor parte de su vida en Silvanie. Sin embargo, su salud se había deteriorado por el trabajo pesado y una enfermedad crónica la torturaba sin cesar. Había pedido a la academia que ajustara la cantidad de trabajo, pero solo unas pocas personas tenían la experiencia para asumir el trabajo por ella. La gestión de la residencia Opelius, que estaba llena de distinguidos huéspedes, siempre debía ser constante y segura. La vida de Alice había sido un sacrificio constante por el objetivo de asegurar que ese sistema fuera estable. El día que habían hecho el trato a escondidas, al acercarse a Alice y verla contar su historia, Lorteley también terminó revelando su propia historia. Ese fue un error que nunca habría cometido en el mundo de los negocios. Había llegado apresuradamente a la conclusión de que podían abrazar y comprender el dolor del otro. Cuando visitó el campamento de Ed, acompañada por Alice, incluso pudieron compartir sus sentimientos. No esperaba que reaccionaras de esa manera. Pensé que eras un poco más fría. Bueno, eso no es algo que realmente pueda decir. ¿Qué expresión mostró Lorteley? Lorteley misma no lo sabía, así que no intentó entenderlo. Señorita Lorteley, dijiste que ibas a vengarte del Rey Dorado, Elte, pero lo siento, desde mi punto de vista, ustedes dos no son tan diferentes. No hay ser humano en este mundo sin sus propias historias y razones personales. Cerró los ojos y añadió, y yo soy igual. Van. En ese momento, la puerta del quinto piso se abrió de golpe. Te encontré, jefa de las donceles, Alice. Está reteniendo a un rehén. Ten cuidado, Taylor. Aprovechando el asombro de Alice al mirar hacia la entrada, Lorteley rápidamente rodó fuera de su alcance. Lorteley, ¿estás bien? Albaire gritó, comprobando a Lorteley. Estoy bien, mira allá. Esa es la persona detrás de todo este incidente. Necesitamos derribarla rápidamente. Habría sido la mejor opción culpar rápidamente a Alice y huir, pero Lorteley no pudo abrir la boca. Lorteley, ¿qué pasa con tu expresión? ¿Qué expresión tenía en su cara? Lorteley Ketchel miró de un lado a otro a Alice, que permanecía inmóvil con una expresión inalterable, y a sus compañeros de clase, que decían cosas que ella no podía entender. Entonces, después de contener la respiración por un momento, Lorteley corrió al primer piso. El Rey Dorado, Elte se acercaba. El plan para derrocar a Elte estaba en sus etapas finales. Si tan solo pudiera inventar algún tipo de excusa, entonces estaría casi completo. Pero si Lorteley Ketchen, el centro del plan, era capturada, todo se arruinaría. La voluntad de Lorteley podría ser firme, pero seguía siendo una chica cuyo cuerpo era extremadamente frágil. Si la torturaran, aunque solo fuera un poco, confesaría todo. No hay mal que por bien no venga. La buena noticia era que él te había ido directamente a Silvanie. No estaba seguro de cuál de sus seguidores había decidido ponerse del lado de Lorteley, así que vino a ocuparse del asunto él mismo. Si pudiera comunicarse con alguien en la sede de Elte en ese momento, estaría bien. Lorteley conocía a bastantes ejecutivos comerciales que estaban en la oficina central. El plan era manipular los libros, robar propiedades, maximizar los daños y luego entregar toda la responsabilidad a Elte. Ya era un plan bastante concreto. Sin embargo, la escala era demasiado grande, y si el propio Elte estuviera en la sede, lo descubriría definitivamente. Elte tenía la intención de derrotar a Lorteley Ketchen sin falta con ese viaje. En el momento en que dejó su asiento, se comprometió a llevarlo hasta el final. Los dados estaban echados. Lorteley necesitaba regresar a su habitación en el primer piso y enviar la paloma mensajera que escondía en secreto, luego encontrar un lugar donde pudiera esconderse hasta que terminara. Lorteley apretó los dientes mientras corría escaleras abajo frenéticamente. Un anhelo que estaba al alcance de tu mano, pero inalcanzable, volvería loco a cualquiera. Si nunca lo hubiera tocado con la punta de los dedos en primer lugar, nunca se habría obsesionado tanto. No podía evitarlo. Por muy fría que fingiera ser, la falta de afecto era un veneno mortal que lentamente carcomería a cualquiera. Solo entonces se dio cuenta de que había una diferencia en el periodo de latencia, y que eso era solo un momento de colapso. Todo fue por el romanticismo en la Academia Silvanie. Si nunca hubiera abandonado su mundo de sangre fría, ese periodo de latencia habría durado mucho más. Ya había tenido suficiente de ser traicionada y apuñalada por la espalda. Solo ahora, después de ir a la academia, su corazón se rompió y sus acciones perdieron consistencia. Sin embargo, Lorteley no tuvo más remedio que seguir huyendo. De todos modos, tenía que correr. Si él te llegaba al vestíbulo principal del primer piso antes que ella, el camino de regreso a su habitación estaría completamente bloqueado. Slam. La magia de Janica golpeó la pared mientras el sonido de su colapso resonaba. Mirando dentro de la habitación, vio a Jake Feldstein. Continuaba haciendo ejercicio solo, a pesar de la situación urgente. Cuando la pared se derrumbó de repente, me miró con una cara perpleja.
¿Qué está pasando, Superior Ed? Esto es, porque sigues en tu habitación cuando la situación afuera es así. ¿No escuchaste todo el ruido? Bueno, no voy a actuar precipitadamente, incluso si el edificio se derrumba, no es como si fuera a morir de todos modos. Como Jix nació naturalmente fuerte, realmente no reconoció la situación como una crisis. Pensó que la academia lo resolvería todo y se encargarían ellos mismos, así que podría seguir haciendo lo que tenía que hacer. De hecho, algunos de los otros estudiantes tampoco habían salido de sus habitaciones. Incluso si el edificio se derrumbaba, siempre que tuvieras las especificaciones para protegerte, no había necesidad de quedarse bajo la lluvia. Pero Superior Ed, no esperaba que derribaras completamente la pared de mi habitación así. ¿No hará demasiado frío cuando duerma ahora? Solo dices eso porque no has visto la situación afuera. De todos modos, todo este edificio va a necesitar ser renovado. ¿La situación es tan mala? Jix se levantó de sus flexiones y sacudió los brazos. ¿Quién en el mundo pensaría que Jix era un mago? Ah, Superior Hanika también está aquí. Esta es la primera vez que te saludo correctamente. Durante el incidente de Glascan, no tuvimos una buena relación, sin embargo. Sí, eso es, lo siento por eso. Hanika miró al suelo, un poco vacilante. Para Hanika, ese incidente fue el momento más bajo de su vida. Sin embargo, Jix no era lo suficientemente buena persona como para fingir que nunca sucedió. Lo que pasó ya pasó. No tienes que estar tan deprimida, Hanika. La acción disciplinaria ya terminó, lo sabes. Sí, así es. Gracias, Ed. No fue hasta que nos escuchó intercambiar tales palabras que dejó escapar un suspiro, dándose cuenta de que podría haber mencionado algo inútil. Me alegro de que parezca que lo estás haciendo bien desde entonces. Ustedes dos parecen llevarse bien. También tengo suficiente sentido para reconocer estas cosas. Superior Ed, ¿no eres del tipo que prefiere mantener su distancia de los de primer año? Bueno, hay muchos de mis compañeros de clase que ignoran a los demás y parecen un poco débiles. Como superior, solo tendría sentido que tú también lo hicieras. Jix estiró su cuerpo mientras se sentaba de nuevo en la cama, relajando sus piernas. Pero al verte actuar tan cómodo con la Superior Hanika, es refrescante ver esa nueva faceta tuya. ¿Están siguiendo? No es así. En ese momento, Hanika comenzó a temblar, sacudiendo los brazos mientras me miraba la cara. Quizás fue porque pensó que lo negué con demasiada fuerza. ¿Te molesta? No, estoy bien. Fue solo una pregunta grosera de su parte. Oh, es así, lo siento por eso. Después de una disculpa educada de Jix, su expresión se volvió lentamente más seria mientras se sentaba en su cama. Entonces, debe haber una razón por la que derribaste mi pared y viniste a verme. Hazme un favor. Prometo pagarte más tarde. En primer lugar, ¿no soy yo el que está en deuda? Jix respondió con una sonrisa. Estaba hablando de una deuda que aún no ha saldado. Decidí responder mencionando cómo me había ayudado, siempre que tenía tiempo, con la construcción de mi cabaña y otros trabajos que requerían mano de obra física. Eso, solo quería ayudarte. Eso es todo. Por eso lo hice. Después de esa respuesta, se puso el abrigo. Mirando esta atmósfera, esto no parece que vaya a ser un trabajo fácil. De acuerdo con la línea de tiempo original, Alice debería haber cooperado con Norteye hasta el final del evento de la ocupación de la residencia Opelius. No había forma inmediata de que yo pudiera averiguar por qué estaba involucrada con Elte. Sin embargo, eso no significaba que no hubiera ninguna respuesta. La batalla por el sello del sabio, que debía ocurrir después de la ocupación de la residencia Opelius. La academia y la compañía comercial Elte jugaron un juego de tira y afloja sobre los registros de investigación relacionados con la magia Aspectuel, dejados por la gran sabia, Sylvanie. Con ese evento, el plan de Lorteye para derrocar a Elte florecería. Durante la larga estancia de Elte en Sylvanie, las fuerzas que pretendían derrocarlo comenzarían a reunirse en la sede de la compañía Elte. No hay mejor momento que ahora. Elte lo intentó, pero fracasó en monopolizar la venta de grano de grandes granjas en la región noroeste del imperio. También había firmado un acuerdo de distribución exclusiva destinado a monopolizar el algodón con la compañía Calet del reino de Teren al otro lado del océano, pero fracasó de nuevo debido a una fuerte caída de los precios. No importa cuán bien informado e insensible pueda ser un comerciante, era natural que seguramente experimentaran fracasos y tuvieran momentos en los que perdieran dinero a lo largo de los años. Si tenían mala suerte, tales incidentes podrían ocurrir 3 o 4 veces seguidas, aunque, desde la posición de un negocio, esto seguramente tendría un impacto negativo. Eso pondría en peligro incluso la posición de Elte como director de la compañía, especialmente porque él era quien abogaba por la meritocracia. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo planes? No sabía mucho sobre los detalles. Sin embargo, en el momento de la ocupación, el plan de Lorteye para derrocar a Elte debería haber estado casi completo. Mientras ella inventara algún tipo de excusa, todo estaría bien. Pero en ese momento Lorteye, quien era el punto focal del plan, se quedó sin apoyo. Lorteye era alguien que siempre manejaba todo con confianza y racionalidad.
¿En qué momento cometió un error? Vestíbulo principal del primer piso. Guam. Un grupo de mercenarios, unos 15 más o menos, había sido contratado de la ciudad comercial de Old Deck. En medio del grupo estaba Elte, vistiendo sus lujosas ropas. El tamaño del grupo que Elte había traído era demasiado pequeño para alguien de su estatus. Solo con eso, me convencí de que Elte no quería hacer de esta situación un gran problema. ¿Son estudiantes? Apúrense y evacúen. Yo era el único en el camino mientras bloqueaba a Taylor, pero esta vez había dos más conmigo capaces de saludarlo. La estudiante estrella de segundo año, Janica Foylover, y el subcampeón de primer año, Jigse Feldstein. Aunque eran estudiantes, ambos eran individuos prometedores que no decepcionarían. Janica se paró detrás de mí, mirando a su alrededor mientras Jig se apoyaba en un poste cercano. Por casualidad, ¿es usted el señor Elte, el director de la compañía comercial Elte? Le dije a Elte con voz astuta. De pie en el centro de los mercenarios, el comerciante asintió con la cabeza mientras nos indicaba que nos apartáramos de su camino. De ninguna manera. Es un honor conocerlo, señor Elte, el comerciante que gobierna todo el continente. No sé por qué una figura tan importante como usted ha llegado hasta Silvanie, en un lugar tan remoto. La hija dorada, Lord Yekechen, el rey dorado, Elte, la jefa de las donceles, Alice. Al final, esos tres eran los únicos que entendían completamente la situación. Lord Yekechen, que buscaba derrocar a Elte, vengar su infancia y sacarlo del puesto principal. Elte, que intentaba detener el plan de Lord Ye y lograr comprar el sello del sabio. Y Alice, que estaba atrapada entre esos dos. Después de todo, la causa subyacente de que la historia se desviara fue el comportamiento repentino de Alice. La causa aún se desconocía, de todos modos, no había necesidad de correr hasta el quinto piso y derrotar a la jefa de las donceles. Dado que el resto de la historia seguía la línea de tiempo original, el grupo de Taylor debería, en última instancia, poder derrotar a la jefa de las donceles. Ya había confirmado que sus especificaciones eran lo suficientemente altas y que todos los miembros de su grupo eran fiables. Con eso resuelto, el grupo del que yo estaba a cargo tenía el deber de ocuparse de Elte. Nos estamos asegurando de que nadie puede entrar en este edificio. Dado que el edificio corre el riesgo de derrumbarse, por razones de seguridad no se permite la entrada a nadie hasta que lleguen los miembros de la facultad. ¿Recibió esas instrucciones de la academia? No, estamos actuando a nuestra propia discreción. ¿No es esta una situación inesperada? Aquí en Silvanie, cuando se trata de algo así, tenemos un sistema que otorga premios. Esa era una excusa perfecta, pero Elte también podría leer las intenciones ocultas detrás de ella. Si alguien tan noble como usted está aquí, entonces debe haber una razón justificable. Sin embargo, ¿por qué no intenta hablar primero con la academia y ser tratado en consecuencia? Después de decir todo eso, me quedé en silencio. Elte definitivamente no quería hacer la situación demasiado grande. No se podía revelar que la cortina negra detrás del incidente era Lord Yekechen. No importa la edad que tuviera, Lord Ye aún pertenecía a la compañía comercial Elte y era la hija adoptiva de Elte. Si resultara que hubo algún tipo de influencia de la compañía comercial Elte detrás de este incidente, entonces la compañía comercial Elte no podría escapar de la responsabilidad de cubrir el costo de la restauración de la destruida residencia Opelius. En el acto de intentar atrapar a su enemigo, terminó cayendo ella misma en la trampa. Si había una parte que la jefa de las donceles Alice no había reconocido, era esa. Desde el punto de vista de Elte, simplemente enviar a Lord Ye al infierno no significaba que todo estaría bien. Lord Yekechen necesitaba ser manejada por el propio Elte, no por la academia. Y los que conocían la verdad detrás del incidente eran Alice, Jenny, Kelly, Willain y yo. Por lo tanto, también teníamos que ser convencidos de guardar silencio. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer. ¿Estás del lado de Lord Ye? No había hablado con él por mucho tiempo, pero ya notó que yo sabía al menos algunos detalles de la verdad detrás del incidente. Te daré el doble de oro que esa niña te dio, ahora mismo. Así que apártate de mi camino. No era momento de levantar emociones innecesariamente o de comprometerse. Dadas las condiciones del incidente y la urgencia de la situación, rápidamente nombró el valor máximo que podía. Un número que la otra persona nunca podría rechazar. Gracias. Pero ni siquiera he recibido las monedas de oro que me prometieron todavía, así que ¿de qué sirve pagar el doble? Ja, ja. Él te soltó una breve carcajada. No tienes buen ojo para las personas. ¿Crees que te trataré de forma especial solo porque eres leal a esa chica? Quizás te hechizó la hermosa apariencia de esa niña. Ante eso, Jig sonrió y respondió con un «oh», mientras Janica asintió y miró de un lado a otro entre Elte y yo. Parecía no importarle Elte en absoluto. Esa niña nació con sangre de zorro. Es alguien que apuñala a otros por la espalda en el momento en que los conoce. La he estado criando desde que era una niña, así que la conozco mejor que nadie. No esperaba que me clavara esa hoja, no después de haberla cuidado todo este tiempo. Es así, es alguien que traicionaría a su propio padre. En lugar de ser leal a monedas de oro que puedes o no recibir,
toma el beneficio definitivo que tienes delante. Esa sería la única elección natural y correcta. Luego me miró a los ojos de nuevo. La razón por la que no dio órdenes a los mercenarios de inmediato fue probablemente porque no quería que la situación se agravara. ¿O hay otra razón para que confíes tanto en esa niña? ¿Es que acaso se necesita una razón tan grandiosa? De acuerdo, veo que no nos estamos comunicando. No tenía mucho afecto hacia Lortelle necesariamente. Sin embargo, no había forma de que pudiera explicarle que era por la línea de tiempo original. Por eso terminé usando una razón basada en solo porque sí. No había otra razón que mi creencia en ella. Él te chasquearía la lengua ante tales comentarios absurdos, pero yo tenía mi propia razón personal, y no podía pedir su comprensión. Bajé la voz y les hablé en voz baja a Janica y Jix. Iré a ver la situación. Gánenme algo de tiempo. Dejé a Jix, que asintió con la cabeza, y a Janica, que parecía un poco ansiosa, atrás. Cerrando la puerta de golpe, entré rápidamente en el vestíbulo principal. Necesitaba encontrar a Lord Yekechel e informarle de la situación. Mientras iba a hacer eso, resultó que no necesitaba correr por la residencia Opelius. Ella ya me estaba mirando, con las pupilas dilatadas, desde la esquina opuesta a la puerta. No hace falta decir que parecía haber descubierto la situación exterior mientras él te intentaba entrar en el edificio. ¿No pudiste salir? Bueno. No tenía su habitual sonrisa zorruna. Lortelle intentaba decir algo, pero su voz no salía. En cambio, asintió con la cabeza. Faltaba su apariencia habitual, de calma y compostura, independientemente de la crisis. Probablemente se sorprendió al verme cubierto de manchas de sangre por mis intentos de bloquear la entrada de Taylor. Es bueno que no necesite perder tiempo explicando las cosas. Vamos por la puerta trasera y salgamos. ¿Todavía tienes energía para correr? La lluvia se mezcló con la sangre mientras el agua de lluvia rodaba por el dorso de mi mano. Rápidamente me la sacudí y me aparté el flequillo desordenado, que me estorbaba por la lluvia. No te quedes atrás. Quédate conmigo. Me estaba involucrando con los personajes principales de la historia más de lo que debería, pero ¿no era ya una situación inesperada? Era solo por el bien de arreglar el flujo de la historia, que ya estaba roto. Después, simplemente volvería a mantener mi distancia de ellos. En primer lugar, ya me había involucrado hasta el punto de no poder retroceder. Asentí con la cabeza mientras aceleraba el paso con Lortelle.